recuerdo palabras de mi primer pastor, un anciano ruso llamado Bukola Hachuk. Él decía cada vez que se paraba frente al púlpito con su castellano medio atravesado, él decía, no es fácil pararse aquí al frente y decir palabra de Dios, ¿no? Porque él sentía el peso de la responsabilidad de que estaba en él poder transmitir lo que Dios quería que el pueblo escuchara. Pero también era un anciano que nos motivaba y con su poco, él no tenía escuela, ni primaria, ni secundaria, y él vino de Rusia con 18, 20 años más o menos, y apenas con un oficio, era ilustrador de pisos. Tuvo que dejar a su familia allá en Rusia, recién casado, una hija, y tuvo que trabajar para juntar el dinero para el pasaje para traerlo a su familia hacia la Argentina. Luego donde él pudo tener más hijas, ¿sí? Y él, sin saber leer y escribir, aprendió a leer y escribir leyendo la palabra de Dios. Y cuando él estaba como pastor ahí, nosotros jovencitos, 16, hoy tengo doble bendición, ¿eh? Ahí está, me vieron con mucha sed hoy. Dios los bendiga. Bien. Les decía que él, sin saber leer y escribir, aprendió a leer y a escribir a través de leer la palabra de Dios, a través de querer aprender la palabra de Dios. Y él lo único que sabía hablar era ruso. Así que cuando vino acá no solamente tuvo que aprender a leer y a escribir, sino que tuvo que aprender a hablar el idioma castellano. Y él nos motivaba a nosotros, y en su forma un poco a veces bruta, podríamos decir, y nos decía, bueno, el día miércoles teníamos reuniones ahí en Temperley, y él venía y decía, hoy usted empieza culto, hoy usted predica, así, a dedocracia nada más, no había previo aviso. Entonces, ¿qué pasaba? Uno se sentía que estaba mal, que estaba en falla, entonces nos obligaba de esa forma a que todos los días de reunión teníamos que ir preparados, porque no vaya a ser que Bukola Hachuk nos pidiera que empezáramos el culto, que predicásemos, ¿no? Pero él salía a decir, pararse en el púlpito no es cosa fácil, pararse aquí enfrente y decir palabra de Dios. Por cierto que no es cosa fácil, pero tampoco es difícil, porque basta con tener una vida de constante relación con Dios, de buscar en todo momento, en todo tiempo, que Dios te hable, y vas a tener palabra para decir a otros. Porque Dios no te manda una palabra para tu vida exclusivamente. Dios te manda una palabra para tu vida y para que vos se la expreses a otros. Entonces, algunos no somos predicadores de púlpito, pero sí somos predicadores que salimos a predicar el evangelio a quienes necesitan recibir al Señor. Algunos somos evangelistas, algunos somos aquellos que derramamos el don de la sanidad, el don de la fe, y podemos cada uno encontrar una tarea para hacer en el camino del Señor. Y bueno, el Señor puso en mi corazón esta palabra. Mi esposa me dice, creo que fue esta mañana, me dice, estoy intrigada. ¿Qué es eso sin techo? Aunque ella leyó el versículo base de la prédica, pero ¿qué es eso sin techo? Y sin techo tiene que ver con algo que escuché una vez y que luego me puse a investigar. Tiene que ver con la pulga. ¿Cuántos conocen la pulga? Usted dice, este pastor hoy sí que se vino loco, ¿no? Sin techo, ¿qué tiene que ver con la pulga? Yo no sé si alguna vez tuviste alguna pulga encima. Yo sí. Se ve que de más joven, hoy de más viejo se ve que no, pero me recuerdo de chico estar jugando en el pasto y todo eso, y volver a casa y rascarme por todos lados. Mi madre me decía, vení, debe estar lleno de pulgas, y mi mamá me encontraba pulgas. Y uno se pregunta, ¿cómo hace la pulga
pulga para del perro saltarse a mí? ¿Cómo hace? ¿No? ¿Cómo hace? ¿Cómo hace para saltar de un perro al otro? ¿Cómo hace? Resulta ser de que la pulga tiene la capacidad, está dentro de los 10 animales que más salta. Y la pulga tiene la capacidad de saltar hasta 200 veces su tamaño. Así que miren si salta alto, ¿no? Dice que tiene una especie de resorte en sus patas traseras que lo que hace que la impulsa. Pero vieron científicos, ya hace más de 200 años que esto se está investigando, se estuvo investigando, vieron científicos que, claro, les causó curiosidad. ¿Por qué la pulga, siendo tan pequeña? Porque antes se pensaba que uno, al ser pequeño, es débil, ¿no? Que solamente los animales robustos tienen la capacidad de hacer cosas fuertes. Pero en realidad las capacidades hay que medirlas de acuerdo al tamaño de cada uno. Entonces, si nos vamos a regir por el tamaño de la pulga, es uno de los animales que más salta, ¿sí? Que más capacidad de saltar tiene, porque puede elevar su propio peso hasta 200 veces su tamaño, ¿sí? Entonces, salta un montón. Ahora entendemos por qué la pulga Messi, ¿no? ¿Verdad? Pero bien, resulta ser de que estos investigadores un día se les ocurrió tomar una pulga y meterla dentro de una caja. Y a esa caja le pusieron una tapa, le pusieron un techo, ¿no? ¿Cuántas personas sin techo conocen ustedes? ¿Verdad que hoy por hoy está muy escuchado decir los sin techo? ¿A cuántos les gustaría ser un sin techo? A mí me encanta ser un sin techo, porque yo conozco el mensaje, ¿no? Es como que el que relata con el diario del lunes ya conoce el final. Pero sí, escuchamos hablar mucho de personas que viven sin techo, que están viviendo bajo un puente o en la calle, ¿sí? Y yo me atrevo a hablar de estas cosas porque viví en una condición muy pobre. No les digo que viví como indigente, pero viví en una condición muy pobre, donde mi madre a veces hasta nos amenazaba de mandarnos a pedir plata a los semáforos, ¿no? No lo iba a hacer nunca, pero era una forma de tenernos cortitos, ¿no? Pero realmente sí, hemos pasado mucha necesidad. Y resulta ser, volviendo a lo de la pulga, que estos científicos encontraron que cuando le pusieron tapa a la pulga y la tuvieron un tiempo prolongado viviendo ahí, la pulga intentó saltar y ¿con qué se encontraba? Con la tapa de la caja. Entonces intentó saltar y ¡toc!, golpeaba con el techo. Intentaba saltar y golpeaba con el techo. Intentaba saltar y golpeaba con el techo. Y después de un tiempo prolongado, la pulga entendió que su límite era la tapa, el techo que tenía en la caja. Entonces, al sacarla de la caja, no pudo desarrollar todo su potencial. Lo que hacía la pulga era saltar hasta donde estaba acostumbrada, que tenía el techo. Entonces, ¿me va siguiendo ahí? La consulta es, ¿quién le está poniendo techo a tu vida? Obviamente que no estamos hablando de los sin techo. Que realmente aquellos que viven sin techo de una casa, si se pusiesen en las manos de Dios y se pusiesen a trabajar, podrían lograr alcanzar su techo. ¿Sí? Porque ¿quién pone el techo en nuestras propias vidas? Yo tengo la respuesta a esa pregunta. El primero que pone el techo a nuestra propia vida somos nosotros. Nosotros decidimos hasta dónde avanzamos. Nosotros decidimos hasta dónde podemos llegar. Y aquellos que conocemos a Cristo, todavía no podemos entender de que tenemos un Dios ilimitado, un Dios que no tiene techo, un Dios que ni siquiera los cielos lo pueden contener, un Dios grande
y supremo. Entonces ahí empezamos a entender por qué no avanzamos, por qué no progresamos. Y estoy hablando en todos los ámbitos de nuestra vida. ¿Por qué no avanzás? Hay cosas que vos querés lograr, hay cosas que querés alcanzar, pero ¿qué sucede? No, yo no puedo, estoy limitado, es difícil para mí, es aburrido estudiar, es complicado capacitarse, ¿no? Entonces estamos poniendo techo. Me acuerdo cuando yo estaba estudiando el secundario, que lo hice, vamos a decir, casi de adulto, tenía una compañera que tenía 60 y pico de años, 65 años, una mujer, que de repente se dio cuenta en su vida y dice, ¿por qué? ¿Qué hay que me impida que yo empiece a estudiar? Y se puso a estudiar y se recibió junto conmigo, ¿no? Entonces ella se dio cuenta que el techo que le impedía crecer era ella misma. Había que ponerle voluntad, ganas, esfuerzo y comenzar. Entonces queda claro que quien te pone el techo no es el político de turno, que quien te pone el techo no es tu economía. Quien pone el primer techo somos nosotros mismos. Y mire que estoy hablando de todo ámbito de tu vida. Vos podés alcanzar lo que te propongas alcanzar. Hay tanta gente mala, perversos, ¿sí?, que para sus maldades se empeñan y las alcanzan. Cuánto más nosotros, que tenemos a un Dios todopoderoso, no podremos alcanzar lo que nos proponemos. Hay una regla que es natural para todos, que Dios la estableció. Y yo no sé si te vaya a doler o no, pero una de las primeras reglas que Dios estableció es que aquel que no trabaja, que no coma. ¿No? ¿Entienden por qué yo estoy delgadito? Pero es así. Esta regla natural tiene que ver con el esfuerzo. Dios estableció. Es más, cuando el Señor puso a Adán en el Edén, le dijo, ahí tienes que trabajarlo, tienes que cultivar, sembrar todo eso, ¿no? Pero todo te va a ir bien, todo te va a dar fruto. Ahora, cuando cayó en pecado, le dijo, bueno, ahora todo esto que te dije que tenías que hacer, lo vas a hacer con padecimiento. Vas a sufrir el calor, vas a sufrir el frío, y la tierra te va a empezar a crecer espinos. Entonces vas a tener que trabajar más la tierra, ¿no? Por el pecado que habías cometido. Pero Dios no prometió nunca que Él te iba a mandar la bendición del cielo. Una sola vez lo hizo con el pueblo de Israel cuando lo sacó de Egipto, que vivió 400 años de esclavitud y los mandó hacia la tierra prometida y les dijo, tengan fe, no se preocupen, no les va a faltar nada, y les mandaba el maná del cielo. ¿Sí? Fíjense que no tuvieron que trabajar, pero eso era por un tiempo determinado nada más, porque Dios lo había dispuesto así hasta que llegara a la tierra prometida. Después, todo lo que pasó entre medio y por qué tuvieron que andar 40 años, lo vamos a ver en otra predicación. Pero hoy el Señor nos quiere hablar de sacarnos el techo de encima y poder alcanzar lo que Dios quiere que alcancemos. Porque Dios quiere que sus hijos crezcan. Y los primeros que ponemos el techo somos nosotros. Hay un proverbio capítulo 6, versículo 4 al 11, que dice así. Hoy algunos a la mañana cuando los vi, les dije, ¿se trajeron el casco de seguridad y los botines de seguridad? Porque el pastor vino con los botines de punta. Dice así, versículo 4, no permitas que se duerman tus ojos, no dejes que tus párpados se cierren, líbrate como se libra el cazador, como se libra del cazador la gacela, como se libra de la trampa el ave. Anda perezoso, fíjate en la hormiga. Fíjate en lo que hace y adquiere sabiduría. Acá el proverbista estaba escribiendo y diciendo, ¿qué pasa? ¿Por qué tanto sueño? ¿Por qué tanto dormir?
Luchá cuando te venga el cansancio. Luchá cuando te venga la fiaca y ganas de hacer nada. Luchá contra eso. ¿Por qué? Porque esas son las cosas que le ponen techo a tu vida. Esas son las cosas que vos decís, ¿y cómo hace aquel para tener auto? ¿Y cómo hace aquel para tener la casa tan linda? ¿Y cómo hace aquel para que no le falte que comer? Y averiguá. A lo mejor se levanta bien temprano, no duerme tanta siesta y trabaja y Dios lo prospera. Porque esa es una ley natural para Dios. Es para todo ser humano. Entonces acá el proverbista dice, líbrate de esas cosas. Porque esas son las cosas que te quieren atrapar, que te quieren adormecer. ¿No? El versículo 6 dice, anda perezoso, fíjate en la hormiga, fíjate en lo que hace y adquiere sabiduría. Y versículo 7 sigue relatando, no tiene quien la mande, la hormiga no tiene jefe. ¿Vio alguna vez usted a un jefe diciéndole, vamos hormiguita, hay que trabajar? No, no, por eso el proverbista dice, sabiduría, adquiere sabiduría, la naturaleza habla. La naturaleza que el Señor creó habla. Dice, no tiene quien la mande, ni quien la vigile, ni gobierne. O sea que no hay nadie que le esté diciendo, mirá que son las 6 de la mañana, te tenés que levantar. Mirá que a las 12 tenés que parar a comer. Mirá que a la 1 tenés que volver. Mirá que a tal hora... No. Pero sin embargo la hormiga lo hace. Ella tiene deseo de alcanzar lo que se propuso. Dice, con todo, en el verano almacena provisiones y durante la cosecha recoge alimento. O sea que ella trabaja, la hormiga trabaja. Y si usted conoce, no sé cuántos tienen jardín, con flores y plantas, ¿no? Y hay que andar tirándole mata hormiga por ahí porque se nos comen las plantas. Y uno se pregunta, ¿de dónde salieron? ¿Cómo hicieron? Ellas no... Pero van y te comen la plantita y guardan. Y uno se puede dar cuenta cuando va a haber una temporada de lluvia porque es cuando más salen a trabajar. Sabiendo de que va a haber una temporada de lluvia y uno empieza a ver caminito de hormiga por todos lados y de repente nacen las hormigas y ¿qué hacen? Salen a laburar. ¿Por qué? Porque va a haber un tiempo donde no van a poder salir, entonces almacenan y almacenan y almacenan. ¿Para qué? Para cuando venga el tiempo difícil poder tener su provisión diaria. Por eso el proverbista decía, adquiere sabiduría. En el tiempo bueno hay que salir a trabajar y a hacer provisiones para cuando venga el tiempo malo. Versículo 9, perezoso. ¿Cuántos Pérez hay acá? ¿Cuántos osos hay acá? Perezoso. ¿Cuánto tiempo más seguirás acostado? ¿Cuándo despertarás de tu sueño? ¿Un corto sueño? ¿Una breve siesta? ¿Un pequeño descanso? ¿Cruzarse de brazos? ¿No? Lo dejo para después. Después lo hago. Ahora voy a descansar un ratito. Mi pastor Manuel decía algo que nos dolía y al final lo logró alcanzar, pero él decía, para descansar horizontado ya voy a tener tiempo, decía. Y hablaba de su muerte. Yo ya voy a tener tiempo para descansar. Pero no descanso un poquito, Manuel. Yo ya voy a tener tiempo para descansar. ¿No? Y no estoy hablando de reventarse la salud, ¿no? El cuerpo físico necesita descansar, necesita tener reposo. Pero démosle el tiempo necesario y justo. No le demos sobre reposo. Y cuando viene el tiempo bueno, hay que aprovecharlo. Esas son cosas que uno fue adquiriendo en la vida. En el buen tiempo, ¿hay trabajo? Vamos a trabajar.
Y pero hay que quedarse un rato más. Vamos a quedarnos un rato más porque capaz que mañana no hay trabajo y no voy a querer quedarme un rato más y no voy a poder porque no voy a poder hacer la diferencia. Versículo 11, ¿no? Al que cruza los brazos, descansa, dice, y te asaltará la pobreza como un bandido y la escasez como un hombre armado, perezoso. Y esto en todos los ámbitos de la vida. El techo en el Evangelio nos lo ponemos nosotros. Con el tiempo de oración que nos dedicamos, con el tiempo de la lectura que no dedicamos, con el tiempo de buscar a Dios, a ver qué es lo que Él quiere hacer con nuestra vida. Esto es para todos los ámbitos, con tu trabajo, con tu estudio, ¿sí? Con todo, con tu propio hogar. Ay, yo quiero una cocina nueva. Ay, yo quiero un lavarropa nuevo. Bueno, hay que trabajar extra. Hay que conseguirlo. Ay, yo quiero ser abogado, yo quiero ser arquitecto, yo quiero ser ingeniero. Yo quiero ganar mucho dinero. Bueno, hay que trabajar. Y a veces hay que trabajar más de la cuenta, ¿no? Yo quiero ser un predicador que alcance a todas las almas. Y que cuando las almas vengan enfermas se sanen. Bueno, hay que ponerse a orar, hay que ponerse a ayunar, hay que ponerse a instruir en la palabra y hay que ponerlo en práctica. Hay que hablar del Evangelio. ¿Quién es tu techo? Nosotros mismos somos nuestro techo. Hay que estar dispuestos a dar y no a recibir. Yo digo, estuve pensando en esta frase, a dar y no a recibir. Digo, a lo mejor alguna vez me expresé mal, porque yo más de una vez les conté y les dije que cuando mi mamá me servía la comida, yo me quedaba con el plato así mirando para el otro lado, a ver si me servía más, ¿no? Vieron que uno normalmente cuando le sirven algo dice, bueno, ya está, gracias, ¿no? Creo que hace poco se los dije. Y digo, a lo mejor se me interpretó de que hay que siempre esperar que a uno le den, ¿no? Pero la palabra de Dios dice más bienaventurada cosa es dar que recibir. O sea que yo soy bienaventurado cuando doy. Y hay mucha gente que está necesitando que le den. Alrededor tuyo, pero yo no tengo nada, pastor, ¿qué le puedo dar yo? Un vaso de agua, ánimo, aliento. Ya hablamos de eso, de ser héroes con las cosas pequeñas de la vida, ¿no? Pero fíjate vos, el beneficio que tiene alcanzarle o darle algo a alguien que está necesitado. Mirá lo que dice el Proverbio 19:17. Dice así en el nombre de Jesús. Hay un beneficio, ¿eh? Servir al pobre es hacerle un préstamo al Señor. Servirle al pobre es hacerle un préstamo al Señor. Dios pagará esas buenas acciones. O sea que hasta te es negocio ayudar a alguien que está necesitado. ¿Por qué? Esa persona no te va a pagar nunca, nunca te va a pagar. Ni esperes que te pague. Pero cuando vos lo haces, es Dios el que va a pagar. Y cuando Dios paga, Él paga como grande. Él paga con todos los intereses. Él paga bien. Nadie paga mejor que nuestro Dios. Nadie paga mejor que nuestro Dios. Y se los dice una persona que más de una vez he estado afuera sirviendo al Señor y mientras yo estaba afuera sirviendo al Señor, la caja de mi empresa recibía dinero. Y no es que uno lo hace por negocio, uno lo hace por amor, porque no puedo callar, no puedo dejar de decir lo que el Señor hizo en mi vida. Y por eso es necesario experimentar las cosas que Dios tiene para nosotros. Entonces, cuando Dios paga esas buenas acciones, vos le estás quitando el techo a tu vida. Yo sé que hay muchos acá que han decidido empezar a obrar por fe. Que hay muchos acá que han decidido empezar a escuchar la voz de Dios. Que cuando Dios los manda a hablar del Evangelio, lo hacen. Quédate tranquilo, la cosecha va a venir en cualquier momento.
Dios te va a pagar eso. Dios te lo va a pagar. Pero qué hermoso que es servir al Señor. Y sí, a veces los cristianos tenemos que hacer doble tarea. Tenemos que trabajar en lo secular y también trabajar en el Evangelio. Pero quédate tranquilo y tranquila, que para descansar va a haber tiempo. Mientras tanto, trabajamos. ¿Para qué? Para ser de testimonio para otros. Yo no puedo predicar de que mi Dios es mi proveedor si yo vivo pidiendo prestado. Si yo vivo llorando miseria permanentemente. Si yo vivo con que necesito esto, necesito lo otro, todos necesitamos. Y Dios lo sabe. Dios lo sabe. Pero cuando nosotros nos ponemos y nos esforzamos, Dios recompensa. Es tiempo de salir de ese adormecimiento y sacar el techo. Porque nos han puesto un techo alguna vez, alguien te dijo que no tenés capacidad, alguien te dijo que no podés lograrlo y te puso la tapa como los científicos le pusieron la tapa a la pulga. Y nos acostumbramos a saltar hasta ahí nomás. Y saltamos hasta ahí nomás. Pero vos tenés la capacidad espiritual para ir más allá de lo que dan tus propias fuerzas. Porque la pulga puede saltar hasta 200 veces su tamaño. Pero nosotros no tenemos límite, porque en Dios no tenemos límite. Así que yo te voy a invitar que en este día puedas quitarte el techo de encima y proponerte ir más allá de lo que te dan tus expectativas. Porque cuando vos te pones en las manos de Dios vas a ir más allá de lo que vos creías alcanzar. En el Evangelio según San Juan, capítulo 6, nos encontramos con una historia, algo que realmente sucedió. El Señor multiplica los panes y los peces. ¿Se acuerdan de esa vez que el Señor multiplicó los panes y los peces? Versículo 9 dice, hay aquí un muchacho que tiene 5 panes de cebadas y 2 pescados. Pero, ¿qué es esto para tanta gente? ¿No? El Señor Jesús desafiándolo a sus discípulos, diciéndole, toda esta multitud, hay que darle de comer. ¿Y cómo vamos a hacer? ¿No? Acá hay un muchachito que tiene estos panes y estos pescados. ¿Cómo vamos a hacer? ¿No? Es poco, no alcanza. Pero el Señor dijo, tráiganme eso que yo lo voy a multiplicar. El Señor no miró lo que Él tenía y le mostró a sus discípulos, ven, en mis manos las cosas se pueden multiplicar. No se pongan en el techo, porque enseguida los discípulos por ahí, si usted lee la historia, le dicen, no, pero necesitaríamos un salario de 8 meses para ir y comprar comida para toda esta gente. Empezaron a ver su bolsillo. Si yo te digo ahora, proyectá tu vida de acuerdo a tus ahorros, y vos me dirías, no, pastor, no puedo proyectar ni ir a la esquina, ¿verdad? Algunos dicen, bueno, 2 cuadritas llego, pastor. Pero ¿por qué no proyectás por fe? ¿Por qué no proyectás por fe? ¿Por qué no proyectás de acuerdo al Dios que tenés? Que ese Dios que multiplica los panes y los peces. Dejemos de ponernos el techo, dejemos de mirar nuestro bolsillo, pongámonos a trabajar, pongámonos a hacer. Y Dios va a empezar a multiplicar y a hacer crecer todo en nuestras vidas. Versículo 12 sigue diciendo, una vez que quedaron satisfechos, o sea que con esos panes y esos pescados, el Señor dejó a toda la multitud satisfechos. Dijo a sus discípulos, recojan los pedazos que sobraron para que no se desperdicie nada. O sea que todavía encima sobreabundó. Todavía encima de haber multiplicado y haberle dado de comer a toda esa multitud con prácticamente nada, con lo que comían 4 o 5 personas, el Señor le dio de comer a la multitud. Y todavía encima le dijo, no permitan que se desperdicie nada, vayan y recojan todo lo que sobró.
O sea que Dios tiene bendición hasta que sobreabunde para nuestras vidas. Es cuestión de madrugar, ponerse a trabajar y creerle a Dios. Creerle a Dios. Versículo 14 dice, al ver la señal que Jesús había realizado, la gente comenzó a decir, en verdad, este es el profeta, el que ha de venir al mundo. Pero Jesús, versículo 15, prestemos atención, pero Jesús, dándose cuenta de que querían llevárselo a la fuerza y declararlo rey, se retiró de nuevo a la montaña él solo. Claro, en ese momento había unos políticos. ¿A cuántos les gustan los políticos? Ninguna mano levantada. Porque no conocieron un buen político. Tienen que conocer un buen político y van a cambiar su expectativa. Pero bueno, estaban ahí los políticos y viendo de que había comida gratis. Y, por favor, entiendan bien lo que voy a decir ahora, ¿eh? Vieron que había comida gratis y dijeron, este nos sirve como rey, porque sin laburar multiplica y nos da de comer. ¿No? ¿O por qué te crees? Si el Señor en ese momento le hubiera dicho, muchachos, ¿quieren naranja? Sí, queremos naranja. Bueno, acá tienen una semilla. Vayan, siémbrenla, riéguenla, espere que crezca el árbol, cuídenlo y cuando salga el fruto coman naranja. No le hubieran dicho eso. Pero como Él de la nada hizo multiplicar el pan y el pescado, sí, este nos sirve, porque este nos va a dar de comer sin laburar. ¿O no? Entonces dijeron, este nos sirve, vamos a llevarlo y hacerlo rey. Pero el Señor no vino a dar solución política. Él vino a saciar nuestra alma. Él vino a hacerse mostrar Él como Dios, no para beneficio de los políticos. El Señor nos da órdenes. El Señor nos inculca a través de su palabra para que podamos vivir el evangelio verdadero. Aquel que no trabaja, no come. ¿Sí? Pero aquel que trabaja y se esfuerza puede lograr cosas más allá de sus limitaciones. Y la ventaja que tenemos nosotros es que cuando vemos nuestra billetera y nuestra billetera está vacía, en Dios podemos proyectar. Mis hermanos, ¿saben cuántas veces he ido al culto con 5 pesos en la billetera? Montones de veces. Y le he dicho, Señor, les soy sincero, a mí me da vergüenza no ofrendar. No sé, es algo que Dios puso en mi corazón. Yo no puedo ir a un lugar donde hay reunión y hay que dar una ofrenda, porque la ofrenda forma parte de nuestra adoración. Pero ¿cómo, pastor, la ofrenda, el billete? Sí, no es el billete, es la actitud de tu corazón. Entender que nuestra economía no depende de este mundo. Nuestra economía depende del Dios Todopoderoso. Entonces, cuando entendemos eso, ofrendar es parte de nuestra adoración. Y yo no puedo ir a ningún lugar donde se levante una ofrenda sin ofrendar. Y Dios ha puesto en mi corazón que siempre tiene que ser el billete mejor y el más grande que tenga. Ahora ya salieron los de 2.000 pesos. Cuando el Señor ponga uno de esos en mi billetera. Pero sí, me ha pasado que el Señor me ha desafiado con eso. Y me recuerdo de haber ido más de una vez a la reunión del domingo con lo único que tenía para arrancarla en la semana. Y eso único era un solo billete. Y haberlo puesto todo de ofrenda. Porque yo digo, yo me planteo para mí mismo, yo quiero contarles de que lo que yo predico, si no lo practico, no lo predico. Y yo me desafío a mí mismo diciendo, yo no puedo predicar de un Dios que hace proezas, que hace milagros, si yo no creo y pongo mi fe en eso.
Y al día lunes salir a trabajar y encontrarme con que alguien que me debía de repente vino y me pagó. Encontrarme con alguien que se le ocurrió regalarme dinero. No sé, Dios siempre se encargó. ¿Por qué? Porque decidí poner mi fe en práctica. Y esto es un trato de Dios y yo. Vos buscate tu trato con Dios. Si lo querés copiar, fíjate. Pero este es mi trato con Dios. No quiero decir que sea la fórmula. Vos buscate cuál es tu trato con Dios. Y en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 9, el Señor es como que este es el versículo, este es el pasaje bíblico que le dio fundamento al sermón del día de hoy. Podríamos haberlo titulado, Esfuérzate y sé valiente, ¿no? Pero yo dije, para esforzarme y ser valiente tengo que quitarme el techo de encima. Tengo que entender que hay un techo que me impide avanzar. Y a veces ese techo es la incredulidad, es no creerle a Dios. Y si en eso de creerle a Dios tiene un poco con que creértela vos mismo, créetela vos mismo. Sabían de que Dios te dio imaginación, ¿no? Entonces, ¿cómo te imaginás vos? ¿Cómo imaginás tu vida de acá en adelante? ¿Cómo imaginás que va a ser tu vida? ¿Cómo la querés a tu vida? Y acá seguramente que todos me van a decir, sí, pastor, yo me imagino con toda mi familia congregándome, abriendo un grupo de amistad en mi casa, que el evangelio se propague porque yo estoy sirviéndole a Dios. Y que si el Señor quiere y me bendice, me da un 0 kilómetro, también así me lo imagino. Y si el Señor me bendice y quiere que mi casa renovarla, también así me lo imagino. Y si el Señor me permite irme todos los años de vacaciones, también así me lo imagino. No sé vos cómo te imaginas tu vida. Yo he probado a Dios de forma tal de que hasta Dios me ha concedido caprichos. ¿A cuánto les gusta que le concedan los caprichos? A todos. Lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero. Yo lo quiero. ¿Y pero por qué lo querés? Porque lo quiero. ¿Y para qué lo querés? No sé, porque me gusta. Y sí, el Señor me ha concedido hasta caprichos. Yo le pedí una vez al Señor una 4x4. ¿Por qué? Porque quería andar en 4x4 arriba de la arena. Y quería saber qué se sentía subir los médanos y bajar en una 4x4. Y el Señor me lo concedió. Y yo digo, Dios, tanta misericordia tenés de este hombre infiel. Por eso yo no les cuento nada que yo no lo haya practicado. No les predico nada que yo no lo haya practicado. No, Dios me concedió ese, y yo lo quería, porque veía tantas camionetas lindas, ¿no? Y me pude haber comprado una, pero no, voy a esperar a ver si me la puedo comprar. Me voy a esforzar un poquito más, a ver si me puedo comprar la que puedo meter en la arena y jugar un ratito en la arena, ¿no? Y jugar un ratito en el barro. Y sí, Dios me lo concedió, ¿no? Pero todo tiene su tiempo. Después esa 4x4 se vendió, se transformó en otra cosa y así, ¿no? Dios sabe si alguna vez... Tengo sueños todavía, Como hombre tengo sueños, quiero tirarme un paracaídas, que todavía no lo pude hacer. Son cosas que quisiera hacer. Quisiera escalar una montaña, que todavía no lo he podido hacer. ¿Sí? Y hay un caprichito que por ahí está muy cerca. Me quisiera comprar una moto. También. ¿Sí? Bueno, pero primero lo primero. Si Dios quiere, y Él quiere concederme el capricho, está bien. Pero a todo esto, no sé, yo quiero una, después se enterarán. Pero a todo esto, ¿sí? Me encuentro con este pasaje, que todo lo que yo quiero en la vida necesita esfuerzo. Josué 1:9 dice, yo te lo ordeno, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará
donde quiera que vayas. Es una orden por Dios. Es una orden dada por Dios. Sé fuerte y valiente. Dios te ordena que seas fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes. Dios te ordena a que no tengas miedo ni te desanimes. Ay, Señor, llego a la iglesia, le dije a los hermanos que armen todas las sillas, Dios. ¿Cuándo las vas a llenar? ¿Cuándo vas a llenar esas sillas? El Señor me ordenó a que no me desanime, a que sea valiente, a que me esfuerce, ¿sí? Y que sea valiente. ¿Por qué? Porque el Señor te ordena, pero Él te dice, porque te voy a acompañar todos los días de tu vida. A donde quiera que vos vayas, yo voy a estar con vos. Y fíjense que aún los que no son creyentes, los que no conocen a Cristo, se esfuerzan y alcanzan sus objetivos. ¿Cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros? El Señor Jesús mandó una orden, allá en Mateo capítulo 28, versículo 19, un pasaje súper archiconocido. Lo sabemos todo. Sí, dice, por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todos los que les he mandado a ustedes. O sea que el Señor Jesús le dijo a los discípulos, enséñenle todo lo que yo les enseñé y hagan de ellos discípulos, para que ellos hagan más discípulos. Y hagan discípulos no solamente acá, le dijo el Señor, sino que hagan discípulos de todas las naciones. Y el Señor Jesús recalcó otra vez, como en Josué, y les aseguro que estaré con ustedes siempre. ¿Cuándo dijo el Señor? El domingo en la iglesia, nada más. Cuando te reúnas, cuando orás y das gracias por los alimentos en el almuerzo, en la cena. Cuando te vas a dormir, cuando te levantás. Siempre, siempre, siempre estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Pero pará un instante. Hay una condición. Hay una condición. Ir y hacer discípulos. Ir y hacer discípulos. Y el Señor estará con nosotros siempre, hasta el fin del mundo. No tengas miedo. No dejes que nadie te ponga la tapa. No dejes que nadie te ponga el techo. Esfuérzate y sé valiente, porque Él está con vos. Él está con nosotros. ¿Sí? Él está con nosotros. Y en medio de todo eso, ¿quién sabe? A lo mejor Dios te concede algún capricho. Ese que te imaginaste hoy. No sé qué lugar de la Argentina querés conocer o qué lugar del mundo querés conocer. Pero Dios te lo puede conceder. Dios te lo puede conceder. ¿Por qué? Porque no solamente prometió bendición hasta que sobreabunde, sino que también prometió las añadiduras. Hay cosas que el Señor quiere añadir, no son promesas, pero Dios quiere recompensar a sus hijos. ¿Sí? Ahora sí, si estás dispuesto a ser un hijo, una hija de Dios que no tiene techos, te invito a que te pongas de pie y que pases al frente. Y que aquí en el altar puedas dejar tu tapa. Y te puedas ir de acá ya sin tapa, sin limitaciones. Porque tu Dios es un Dios sin límites.